Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan del día de hoy. Hoy seguimos entonces con nuestro capítulo 6 del Evangelio de Juan, en este estudio que lo estamos haciendo expositivamente. Para el día de hoy vamos a entrar en un tema, ¿cierto?, que hemos titulado Jesús, el verdadero pan de vida. Para eso entonces yo los invito a que hagamos una oración y le entreguemos a nuestro buen Dios este tiempo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Papá Santo, gracias te doy por esta oportunidad, esta bendición que tú nos das de podernos reunir, Señor, de esta forma virtual, papá. Que no importa dónde estemos, Señor, solamente necesitamos poder tener esta conexión, Señor, y desde allí, desde nuestras casas, de nuestros hogares, a muchos kilómetros de distancia, podamos ser instruidos los unos a los otros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te muevas en medio de nosotros y que se cumpla lo que dice tu palabra, que allí donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, allí esté tu presencia y tu poder. Muévete en medio de nosotros, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Permítenos no solamente aprender, sino que también permítenos, Señor, poder aplicarlo y vivirlo en nuestro diario vivir. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que veníamos viendo la semana pasada. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a ver a partir del versículo 24. Vamos a hacer ahí como un empalme con lo que veníamos diciendo y continuando con lo que nos va a entrar a nosotros en un maravilloso sermón que concluye en el versículo 59, donde Jesús habla acerca de que Él es el verdadero pan de vida. Para este estudio del Jesús, el verdadero pan de vida, vamos a dividirlo en dos sesiones. Hoy vamos a ver entonces la primera parte y mañana vamos entonces, con la ayuda del Señor, a continuar con este estudio de Jesús, el verdadero pan de vida. Ok, entonces estamos en el capítulo 6. Estamos en el capítulo 6. Y es un capítulo que ya hemos estudiado, ¿cierto? En dos sesiones. Hemos estudiado esto en las últimas 2 semanas y hemos resaltado el hecho de que este es un capítulo muy especial que marca una división en torno al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que a partir de este capítulo vamos a ver un antes y un después. Un antes con miles de personas que están siguiendo a Jesús, como lo pudimos ver en los primeros versículos, cuando él alimentaba a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y luego vamos a ver un después, que lo vamos a ver al final de este capítulo, donde solamente unos pocos se mantienen con él. Y estos se convierten entonces en esos verdaderos discípulos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, catalizar, ¿cierto? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Y cómo podemos nosotros encontrar cuáles son los verdaderos discípulos de Jesús? Al escuchar su palabra, al ser confrontados con el verdadero Cristo que usted y yo seguimos. Entonces, ¿qué fue lo que generó este cambio? De multitudes a unos pocos, que esos pocos pues fueron los verdaderos discípulos. Jesús entonces empieza a enseñar qué clase de Mesías es él. Empieza a enseñar a qué él ha venido y cuál es el camino que sus discípulos deben tomar. O sea, cuál es el camino que los discípulos deben caminar, tomar en torno a él. Entonces, dos cosas muy claras. ¿Qué tipo de Mesías es él y qué espera él de sus verdaderos discípulos? Y esta mezcla hizo que un boom desaparecieran muchos de sus seguidores. A lo cual, al Jesús explicar qué tipo de Mesías y qué esperaba él de sus discípulos, muchos se desilusionaron de él. No vieron que en Jesús no era lo que ellos esperaban. No era ese libertador de los romanos y no era esa persona que había venido a cumplir sus deseos terrenales, a lo cual entonces toman la decisión de abandonarlo.
Entonces, hemos visto cómo en este capítulo inicia con un evento, una señal maravillosa que mostraba la deidad del Señor al alimentar más de 20,000 personas. Pero la respuesta de las personas no fue entender la deidad del Señor. La respuesta de las personas, ellas no entendieron en esta señal, a través de esta señal que apuntaba a la deidad del Señor, sino que se quedaron anhelando la señal en sí misma y no a lo que ella estaba apuntando. De tal forma que desean hacer a Jesús, por lo que ellos vieron, desean hacer a Jesús rey, un rey político que los librara del yugo del imperio romano, pero al explicar Jesús que él había venido a librarlos de un yugo, el verdadero yugo, que era el yugo del pecado, eso fue lo que a ellos ya no les gustó tanto. De lo cual entonces el Señor Jesucristo, al ver que ellos lo querían hacer rey, un rey político, a lo cual él no había venido, él se aleja de ellos. ¿Por qué? Porque él no era ese tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Pero estas personas que están empecinadas en seguir a aquel que les había llenado su barriga, ¿cierto? Empieza a narrar desde el versículo 24 qué hacen después de esta señal y después de que Jesús se aparte. Quiero iniciar entonces en esta noche para que retomemos la enseñanza de la semana pasada a partir del versículo 24. Vamos a leer el versículo 24 y 27, la cual dice lo siguiente en la palabra de Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que el Señor los está desenmascarando aquí con lo que les está diciendo. Él los está confrontando. Él está desenmascarando a todos estos hipócritas, seguidores, falsos creyentes, y les saca en cara cuál es la verdadera razón por la que ellos le están siguiendo a él. Los confronta al decirles o mostrarles que no lo seguían a él, que no lo seguían por lo que él era, sino que lo seguían por su verdadero interés en su corazón. Versículo 26 nos dice, cómo el Señor termina y dice: de cierto os digo, ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. En otras palabras, Dios, el verdadero Dios de estas personas, era su vientre. Eso es lo que ellos estaban buscando. Ahora, entonces, el Señor continúa con una exhortación en el versículo 27 y les dice en esta exhortación, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos entonces a empezar a desarrollar a partir de este versículo. Ante esta confrontación que Jesús les ha dicho, ¿cierto? Les dice: no se centren en lo temporal, sino ¿en dónde? En lo eterno. Coloquen su mirada allí, en lo eterno, en lo duradero. Allí es donde ustedes tienen que colocar su mirada, no aquí en lo terrenal, no en sus vientres, no en suplir la necesidad que ustedes tienen hoy en su estómago o física. Miren cómo verdaderamente colocar su mirada en la eternidad. Para ellos, entonces, a lo que el Señor les está diciendo aquí, de que no se centren en lo temporal, sino en lo eterno, para ellos la respuesta lógica que ellos tienen es centrarse en su religión. Esa es la respuesta que ellos van a tener. ¿Cuál es lo eterno? ¿Qué es la vida eterna? Entonces, lo que su religión, o sea, el judaísmo, les enseñaba, que para poder entonces ganar la vida eterna, para poder llegar a la vida eterna, ¿cierto?
ellos tenían que haber aprendido, esto ellos lo aprendieron. ¿Y qué aprendieron? Dos cosas. Ellos aprendieron que debían hacer y que debían cumplir. Dos cosas. Debían hacer y debían cumplir las regulaciones de su religión, que su religión les dictaba. Religión, ¿cierto?, que estaba mezclada en gran cantidad con conductas o políticas o instrucciones de seres humanos y no verdaderamente de Dios. Cuando Jesús habla de las obras de Dios, las cuales se está hablando en este versículo, los judíos inmediatamente pensaban en términos de buenas obras. Las obras de Dios para ellos es hacer buenas obras, pero muchas veces obras solo para que los miraran y dijeran que eran buenos, pero la verdad, muchas veces en su corazón eso no lo anhelaban. Muchas veces los veía uno ayunando, pero no ayunaban para agradarle a Dios, sino para que pensaran que ellos eran espirituales. Daban limosna donde la gente pudiera ver que ellos estaban dando, para que la gente viera, mas no verdaderamente porque querían ayudar al necesitado. Entonces, en el versículo 27, el Señor les está diciendo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estaban convencidos ellos de que se podía ganar el favor de Dios haciendo buenas obras, pero para ellos, la humanidad se dividían en tres clases de personas. Y yo creo que esto aplica muchas veces para nosotros. La humanidad o la sociedad se divide en en tres tipos de personas: los buenos, los malos y los del medio. Y estos últimos, o sea, los del medio, eran los que hacían la balanza. Si hacían buenas obras, entonces pasaban a la categoría de buenos. Y si hacían malas cosas, entonces pasaban a la categoría de malos. Ahora, esta división no es exclusiva del judaísmo. No era que solamente ellos pensaran así. Lo dije inicialmente, la humanidad, muchas veces la sociedad piensa así. Esta división es una característica de todas las religiones, de la religión humana. Muchas y aún de las mismas culturas, ¿sí? Por eso es que muchas veces las personas creen que es ayudando, que es por obras, que es a través de una doctrina de méritos que muchas veces nos han enseñado en nuestra background que nosotros podemos tener de nuestra iglesia de pronto romana, que nos han enseñado con la doctrina de méritos, que creemos que es ayudando a los pobres, que es visitando a los enfermos, que es yendo a las cárceles, ¿cierto? Que verdaderamente nos ayuda a llegar al cielo y que solamente así usted y yo podemos ser buenas personas. Pero esto no es verdad, porque este concepto por este concepto que tenían en torno en cómo ganar el favor de Dios, es que entonces sigue el siguiente versículo. Ellos, entonces, dice el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras? Ellos les están preguntando, ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Lo cual muestra que esperaban que se estableciera una lista de cosas. ¿Por qué? Porque habían sido instruidos en lo que les dije anteriormente, en hacer y cumplir. O sea, como un paso a paso. Esta era una pregunta frecuente. Esta pregunta que ellos le están haciendo acá en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta frecuente en el cristianismo y es una pregunta frecuente en medio de nosotros. Bueno, ¿yo qué tengo que ser para ser salvo? ¿Yo qué tengo que ser para verdaderamente agradarle a Dios? Muchas veces esa es una pregunta frecuente en nosotros y también lo era en la época de los judíos. Los judíos lo hacían y no lo hicieron solo en esta ocasión en el versículo 28. Podemos ver en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas en diferentes momentos, no exactamente en este que usted y yo estamos estudiando en el capítulo 6, sino en diferentes momentos como ellos hicieron esta pregunta varias veces porque para ellos estaban más programados por su propia religión a hacer un paso a paso para poderlo lograr. Si usted me acompaña en la palabra de Dios a Mateo 19:16,
Vamos a Mateo 19, 16. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire que lo que aquí se está mirando es que, como, dígame los pasos para poder yo verdaderamente obtener la vida eterna. Mire la pregunta cómo está aquí otra vez. Vámonos a Lucas 10:25. Lucas 10:25. Aquí nos dice, Lucas 10:25, nos dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esta pregunta frecuente, entonces, nos muestra a nosotros algo muy interesante y lo tenemos que aplicar en la cultura judía y lo tenemos que aplicar también a nosotros, porque muchas veces nosotros creemos que es así, como siguiendo un paso a paso, como lo decíamos la otra vez cuando hablábamos del nuevo nacimiento. Hay hasta libros de cómo nacer de nuevo, o sea, como decir, haga primero esto, haga segundo esto, haga tercero esto, y no es así. Entonces, esta pregunta frecuente nos muestra algo a nosotros muy interesante. Muestra que aunque, ojo pues, supuestamente ellos tenían claro qué hacer para ganar la vida eterna, ellos tenían claro qué hacer para la vida eterna. ¿Qué tenían ellos claro? Cumplir todas las demandas de Dios según ellos mandados en la ley, ¿cierto? Entonces, a pesar de que ellos tenían claro qué debían de hacer, había algo, míreme, en su interior que les decía que eso no era el camino, porque sabían que no tenían la capacidad de hacerlo. Y he aquí la razón de estar preguntándolo la misma pregunta, haciendo la misma pregunta una y otra vez. O sea, si para ellos era tan claro que era cumpliendo las leyes, que era cumpliendo ese paso a paso, no matéis, no hagáis, no esto y lo otro, dando, cumpliendo, entonces, ¿por qué ellos preguntaban? Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros la vida eterna? Entonces, esta pregunta nos está mostrando verdaderamente que en su interior había un vacío, había en ellos, ¿cierto? Ellos tenían claro de pronto que en el fondo no eran capaces de hacerlo y por eso lo están preguntando. Así que entonces, esta multitud, al ser confrontada con su mala intención de seguirlo y ante la exhortación que Jesús les está dando aquí, de que se esforzaran no por lo material, sino por lo que lleva a la vida eterna, le preguntan al Señor algo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso es lo que ellos le preguntaron. Y ante esta pregunta que ellos están generando en este versículo 28, ¿cierto? Viene la siguiente versículo 29. Ante esta pregunta, el Señor les responde, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, esta respuesta que Jesús les acaba de dar, ellos están esperando que Él les dé un paso a paso, pero lo que Jesús les responde es, esta es la obra, que creáis en quién, que creáis en mí. Esta respuesta, la verdad, nos dice, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y ellos le dicen, crean en mí, indigna los corazones orgullosos humanos. Y muchas veces pueden decir en su corazón, pero ¿cómo así? Pueden decir uno en su corazón, no, esa no puede ser la respuesta, no puede ser solamente creyendo. Esto, yo debo de hacer algo, debo de merecerme la aprobación de Dios, algún mérito yo tengo que hacer. Y por eso se nos dificulta a nosotros entender y aceptar que todo lo hace Dios, porque en nuestro corazón hay un corazón orgulloso que cree que nosotros somos los que nos ganamos el mérito para verdaderamente nosotros heredar la vida eterna. Pero claro, clarito lo dice Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es por gracia? Así, es un regalo, es un don de Dios, por gracia, nada tuvimos que pagar. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. No, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, usted y yo
no mereceríamos nada, solamente condenación. Pero en su inmensa misericordia y gracia, y por medio de la fe, de creer en Cristo Jesús, ¿cierto? Que Él nos ha dado ese regalo, usted y yo podamos entonces heredar la vida eterna. Entendamos algo. Todas las religiones del mundo tienen este principio, el merecimiento. Muchas, o sea, todas se basan en esto. Lo que muestra su origen, en sí lo que está mostrando es su origen humano, una doctrina que es creada por humanos, religiosos, usando así un principio humanista que es el hombre y no Dios el que debe hacer las cosas. Pero el cristianismo no es así. Las religiones de este mundo se centran en los méritos, pero el cristianismo no, porque precisamente la ley de Dios revela el estado del hombre. La ley de Dios revela el estado del hombre, y usted y yo tenemos que entender cuál es el estado del hombre. El estado del hombre es que usted y yo somos pecadores. El estado suyo y mío es que usted y yo éramos miserables, encadenados al pecado, destituidos de la gloria de Dios, caminando en condenación hacia un estado de perdición completo, guiado única y exclusivamente por un corazón egoísta y apartado de Dios, y no verdaderamente por el Dios Todopoderoso. Y es precisamente por eso que consiste la importancia de que usted y yo conozcamos cuál es nuestro estado. Usted y yo tenemos que ser conscientes cuál es nuestro estado, ¿cierto? Porque si usted y yo somos conscientes de nuestro estado, así entonces vamos a poder gritar por un Salvador. Cuando usted y yo entendemos nuestra naturaleza, cuando usted y yo entendemos nuestro posicionamiento como seres humanos caídos delante del Señor, ¿cierto? Entendemos nuestra realidad, porque aquel que no entienda su realidad, aquel que no entienda qué es delante de Dios sin Cristo, nunca va a entender la necesidad de un Salvador. Recordemos, por ejemplo, el mismo Pablo. Pablo no lo grita. Pablo es un hombre que fruto de entender que no era en sus fuerzas, que no era en su conocimiento, que no era en su religión, expresa algo maravilloso que está en Romanos 7. Cuando usted va a Romanos 7 y usted lee el versículo 24 y 25, es maravilloso. A mí me encanta este versículo porque muchas veces describe la imposibilidad que nosotros tenemos. Pablo lo grita y dice, miserable de mí, dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice en el versículo 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea, ¿quién nos puede librar a nosotros? Porque somos miserables sí, pero solamente Jesucristo nos hace libre. Jesucristo nos hace nuevo. Leamos nuevamente entonces la respuesta de Jesús a lo que ellos dicen. Dice versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta respuesta entonces va en contra de lo que todos estos hombres creían, pero están tan consumidos ellos en sus pecados y solo quieren recibir otra vez su beneficio como habían recibido la vez anterior con respecto a la alimentación, que le dicen al Señor lo siguiente: ¿con qué pretendes ser el Mesías? Demuéstralo. Versículo 30 y 31. Eso es lo que ellos le están diciendo. Están tan consumidos por sus pecados, ¿cierto? Que ellos prácticamente están retando a Jesús. Y le están diciendo en el versículo 30 y 31 lo siguiente. Les dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Mire qué fuerte lo que está pasando en estos versículos 30 y 31.
Mire, esto es como una especie de chantaje emocional para que ellos pudieran recibir lo que tanto estaban anhelando. Ya hemos dicho, ¿por qué estaban ellos desesperadamente buscando a Jesús? Que se fueron al otro lado y cuando no lo encontraron, dicen que tomaron sus barcas inmediatamente y se vinieron a Capernaum. Y cuando lo vieron en Capernaum, casi que lo confrontan y le dicen, Rabí, ¿cuándo te viniste para acá que ni nos avisaste? Ellos, ¿cierto? Estaban desesperados por recibir, ¿cierto? Nuevamente alimento. Y aquí ellos lo que están haciendo están pidiendo una obra, una señal, ¿sí? Después de lo que Jesús le dice, bueno, vamos a creer en ti, muéstranos una señal. Y esto es un chantaje emocional para que ellos puedan recibir lo que tanto anhelaban. Como quien dice, si no lo recibimos por este lado, probémoslo por otro lado, porque se nos está yendo por las ramas. Mejor dicho, como se dice coloquialmente, casi que le están volteando la torta a Jesús a ver si verdaderamente pueden obtener lo que tanto están anhelando ellos. Ellos acaban de vivir una señal maravillosa, la acabamos de leer en los primeros versículos de este capítulo 6. La alimentación, y se alimentaron hasta que se saciaron completamente a tal punto que ellos querían hacerlo rey. Pues vamos a leer el versículo 14 de este capítulo 6, por favor. O sea, ellos le están pidiendo una señal, pero es que mírelo, el chantaje tan tremendo que esta gente está haciendo, y muchas veces usted y yo somos así chantajistas con el Señor. O sea, muchas veces le decimos, Señor, muéstranos una señal, más de lo maravilloso y misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. O sea, ellos fueron conscientes de esta señal. No fue como que, bueno, es que fue disimulado y no se dieron cuenta. No, ellos se dieron cuenta y ellos reconocieron y profesaron con su boca al ver esta señal y profesaron diciendo, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, el profeta que había anunciado Moisés en el Antiguo Testamento. Pero ellos querían seguir recibiendo, ellos querían seguir comiendo, así como el maná descendió hasta que el pueblo llegó a la tierra prometida, ellos querían seguir alimentándose hasta que quedaran libres de los romanos. Ellos querían seguir buscando a Jesús para que les diera ese alimento. El corazón malvado de estos hombres están haciendo algo muy tremendo aquí. Ellos están menospreciando la señal del Señor cuando habían sido alimentados, con la intención de nuevamente obligarlo a que se repitiere una vez más, para decir, bueno, ay, no nos acordamos la verdad, ¿qué señal hiciste? Haznos una señal para creer en ti. Mejor dicho, repítala nuevamente y aliméntenos para verdaderamente ahora sí decir que tú sí eres el Mesías. Es más, en cierta forma menosprecian el pan que habían comido el día anterior, porque eso fue el día anterior. O sea, no fue que pasó mucho tiempo y se los olvidó, eso fue de un día a otro. Ya estaban olvidando lo que Jesús lo había hecho, lo estaban colocando en tela de juicio, estaban menospreciando el pan que habían comido el día anterior, porque procedía de panes terrenales, porque procedía de pan de cebada. Lo habíamos explicado en nuestra primera clase de este capítulo. Mientras, dicen ellos acá, mientras el maná, dice, resaltaban ellos, eso sí era pan del cielo. Nuestros padres sí comieron buen pan. El de ayer no fue bueno. Prácticamente lo que ellos le estaban diciendo. Así que entonces, ¿qué señal haces para que te creamos? Es lo que le están diciendo a Jesús. Es una pregunta que surge del corazón pecador, centrado en sí mismo y en sus propios intereses. Tristemente, hoy en día, muchos, entre comillas, supuestos seguidores del Señor tienen esta misma fe. Una fe que está basada, ¿cierto?, en estar recibiendo. Una fe basada en experiencia tras experiencia tras experiencia. Y eso es lo que ellos estaban buscando, estar siempre viendo al Señor haciendo milagros, y por eso lo seguían a todos lados. El problema con esto es que se convierten en esto se convierte como en un tipo de adicción. Esto se vuelve en un tipo de adicción, donde se necesita de este tipo de señales para para poder mantener una fe saludable o poder tener una supuesta fe. Entonces, mire, ¿por qué hoy en día, cierto?
No hay estas maravillas que el Señor hacía. Dios es soberano y las puede hacer cuando Él quiera, ¿sí? Pero cuando el pueblo demanda señales, ¿cierto? Dios no las va a hacer porque es como, eso es como bajarse al mismo nivel, hacerlo para verdaderamente demostrar que Él verdaderamente sí es Dios. Es como un tipo de adicción que ellos están pidiendo más y más. Y si no hay experiencias maravillosas, su supuesta fe se apaga. Y por eso muchas veces hay personas que van a iglesias y cuando no ven milagros dicen, ay, los abandonó el Espíritu Santo. Porque esa es su fe, la fe en lo maravilloso, no la fe en Cristo Jesús. Ahora, con total seguridad, esa no es la fe que lleva a la salvación. Una fe basada en las experiencias, una fe basada en las emociones. Esa no es una fe que lleva a la salvación. Por eso podemos afirmar que muchas personas que están en este estado de buscar experiencias no serán salvas. No serán salvas. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene que estar haciendo obras para que usted crea en Él. Ya fueron hechas. Dice, como lo vimos la otra vez, señal ya se les fue dada. Esa señal como la del profeta Jonás. Entonces, a partir de esta pregunta, ¿qué señales hace? Le están haciendo los discípulos. ¿Qué señales hace? Que está en el versículo 30 al final. A partir del menosprecio que hicieron a la señal del día anterior, comparándola con el maná, el Señor les da un sermón. Un sermón que va a darlo nada más y nada menos que en la sinagoga de Capernaum. Vamos al versículo 59, péguese un brinco al 6:59 y dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Como dijimos, él había pasado a Capernaum. Este sermón tiene una característica que lo vamos a empezar a estudiar aquí a partir del versículo 32. Dice, este sermón tiene una característica y es que es netamente repetitivo. Se repite muchas veces. Una y otra vez, a través de él, nuestro Señor Jesucristo enfatiza una serie de puntos en torno a él. Así como en el capítulo 5, entonces, nosotros encontramos un testimonio propio acerca de su deidad. Ahora, entonces, en este capítulo 6, a partir del versículo 32, vamos a encontrar un sermón en torno a su misión. Y al ser lo que vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 59, al ser una porción tan repetitiva muchas veces, nos va a dar dificultad a que usted y yo lo expongamos. Nos va a dar dificultad al exponerlo. O sea, hacerle una predicación expositiva versículo a versículo como lo hemos venido haciendo, porque nos encontramos vez tras vez exponiendo lo mismo porque se repite muchas veces, pero vuelvo y repito, lo que el Señor está diciendo aquí, así que lo que haremos es exponerlo en torno a los puntos que el Señor quiere enfatizar con sus repeticiones. Las repeticiones es un método que sirve para asegurarse. Jesús lo que quería hacer en esto de las repeticiones es asegurarse que el principio sea entendido en medio de sus seguidores. Por eso él lo repite tantas veces. Vamos entonces, a partir del versículo 32 al 59, a leer lo que el Señor va a hablarles a estas personas, fruto de lo que ellos le han preguntado. ¿Qué señales hacen? Listo. Mire que esto va conectado desde el versículo 1 del capítulo 6 con la alimentación de los 5,000 y mire dónde vamos en el versículo 30. Ya no estamos hablando de la alimentación, pero está conectado. Ellos siguen hablando de esto y nos está mostrando acerca de esta señal. Yo los invito entonces para que mañana usted me acompañe y estudiemos esta segunda parte de este sermón. Pero antes de irnos, yo quiero que usted y yo le hagamos una lectura para que por lo menos usted mañana venga ya preparado a lo que vamos a estar estudiando en el día de mañana. Vamos a leer entonces Juan 6, 32, 59. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmurando entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este hijo, este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿qué pues darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Si usted y yo somos conscientes de lo que acabamos de leer, si ve que es repetitivo, muchas veces vuelve sobre lo mismo, porque él quiere dejar claro unos puntos. Él quiere, y sobre estos puntos son los que usted y yo vamos a empezar a analizar el día de mañana. Las características de esto que acabamos de leer, entonces, es netamente repetitivo. Mañana vamos a iniciar explicando qué era el pan para ellos, y nos vamos a centrar, por ejemplo, en varios puntos, 3 o 4 puntos. Vamos a hablar de su trascendencia. Vamos a hablar en otro aspecto que está relacionado con la actitud desafiante, con lo que es la responsabilidad del Señor al ser confrontado con su hipocresía. Vamos entonces también mañana a estudiar acerca de otro tercer aspecto que está relacionado con la comparación que estos han hecho del maná con la señal recibida del día anterior. Vamos a estudiar esa parte. Y también vamos a terminar estudiando cómo nos apropiamos de este maravilloso alimento que es Él. Vamos entonces mañana, con la ayuda del Señor, a terminar esto, porque como vieron, este capítulo, estos versículos que leímos están cargados de mucha riqueza doctrinal, y espero no dejar por fuera nada de lo que el Señor verdaderamente quiere dejar en nuestros corazones. Amén. Yo los invito entonces a que oremos. Papá Santo, gracias te damos por este día, lo que tú nos permites estudiar, aprender, comprender, Señor, una vez más, que tenemos que tener claro quién eres tú, Señor. Tenemos que tener claro qué Mesías eres tú
y tenemos que tener claro cuál es el camino que nosotros como tus discípulos debemos tomar. Ayúdanos, Señor, a vivir creyendo y buscándote a ti, no buscando experiencias, Señor, que alimenten nuestra emocionalidad, Señor. Entendiendo, Señor, que es por fe, creyendo en ti, Cristo Jesús, y no por obras que verdaderamente podremos obtener la vida eterna. Permítenos a seguir meditando acerca del pasaje que acabamos de leer, que mañana seguiremos profundizando, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.